¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a InfoTV San Feliu. Hoy nos desplazamos a San Feliu de Llobregat, como no, a la calle Mataró, donde se celebra un acto solidario de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Salud, donde se va a recoger material escolar para la ayuda que necesita Colombia y El Salvador, así como la recogida de alimentos junto con Cáritas, que según dicen ellos, si va a depender de mí, nadie va a pasar hambre. Esperemos que hoy, en este acto, se puedan recoger bastante alimentos, así como material escolar, como siempre, San Feliu volcado, y obviamente la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de la Salud también, con su presidente, José Manuel Borrajo Feijóo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? También la acompaña José Mancebo, el secretario. Pues José Manuel, dime. La primera pregunta, creo que a 17 de julio del 2021 es obligada, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado de la pandemia, ¿cómo está la salud, cómo está el barrio, cómo habéis vivido este último mes? Bueno, este último mes ha sido difícil, convulso, porque no sabemos exactamente, la verdad es que a veces nos fallan los datos, nos falla la información en todos los aspectos, ¿no? La salud del barrio, bueno, creemos que está ahí, es un barrio con personas muy mayores, por lo tanto estamos hablando de un índice de vacunación bastante elevado, pero claro, la gente ya está un poco también cansada, ¿no? O sea, se nos da un poquito de libertad, venga, vamos, luego sí, luego no, estamos todos un poco perdidos, pero bueno, mira, aquí estamos organizando esto, gracias a Dios podemos, porque ponemos toda nuestra voluntad, todas las medidas de seguridad, como podéis comprobar vosotros, ¿verdad? Un espacio abierto, un espacio absolutamente diáfano y ahí estamos, intentando pues recoger todo lo que sean alimentos y material para HTC, ¿sabes? Ahora vamos con el acto de hoy. Sí. Me gustaría saber qué tranquilidades, cuando se te acerca la gente, los comerciantes del barrio de la Salud, ¿qué te transmiten? ¿Qué es lo que están viendo? A ver, ahora mismo los comerciantes del barrio lo que me transmiten es una inseguridad, ¿no? Por su propio futuro, esto ya lo sabemos, esto es una intranquilidad porque ellos, pues, sí, vale. Los comercios, pues ya sabemos que el comercio de barrio, pues está sufriendo mucho, ha sufrido mucho estos años y con la pandemia, pues imagínate lo que ha llegado a sufrir, ¿no? El comercio de barrio. Pero bueno, ellos están ahí intentando, siguen luchando por sus vecinos y por supuesto, pues apoyándonos en todo lo que hacemos, está claro. Y todo lo que hacemos nos lleva a hoy, a hoy. De julio, donde se hace una recogida de alimentos junto con Cáritas, así como una recogida de material escolar para ayuda a Colombia y El Salvador. ¿De dónde sale esta iniciativa? Mira, esta iniciativa, pues ya el año pasado por Navidades, ya hicimos una recogida, que también se nos dejó hacer algo. Hicimos una recogida de juguetes por mediación también de HTC, ¿de acuerdo? Que la misma ONG que hoy recoge el material escolar para la emergencia que tenemos en Colombia y en El Salvador, pues recogimos juguetes para los niños de San Feliu, que fue un éxito absoluto. Y también recogimos comida para Cáritas del barrio, que también fue otro éxito. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta de que, bueno, oye, ¿por qué no seguir con esta línea de actos benéficos, que siempre sean en apoyo de los más pobres, de las personas más necesitadas? Creo que es nuestra razón de ser. Ser activistas sociales como somos nosotros, también implica ser activistas por otras causas, no solo por nuestro barrio y por nuestra ciudad, sino también pues ayudar a todo aquel que esté dispuesto. ¿Qué es lo que se van a encontrar los vecinos de San Feliu y del Baix Llobregat esta mañana, esta matinal hoy aquí? Pues fíjate, si vienen por aquí, ahora mismo lo que se van a encontrar es una concentración impresionante de coches tipo tuning y de coches clásicos, que ahora mismo se han ido a dar una vuelta por el pueblo, luego vuelven, y luego a la tarde se van a encontrar también con una concentración de Harleys bastante importante, yo diría que de las más importantes que se han hecho a nivel de Baix Llobregat. ¿De cuántas motos estamos hablando? Estamos hablando entre 50 y 60 motos, mínimo. Cuidado, mínimo, esto es importante, Y luego pues tenemos todos los stands que tenemos aquí, son stands que se han volcado absolutamente con esta jornada solidaria. Esto está todo volcado en un mismo tema, ¿verdad? En el tema de las ONGs, de Cáritas y tema de motor, que esa es nuestra clave. Hoy día, porque nuestra base es motor, pues venga, motor, ¿no? ¿Sabes?
Bueno, precisamente ayer se hablaba, ¿no?, del precio de la gasolina. Bueno, a ver, tú imagínate que aquí hay coches que creo yo que la Repsol la tienen que llevar detrás, o sea que, pero bueno, sí, sí. Pues bueno, ¿nos podías contar un poquito qué stand se encuentran hoy? Sí, aquí? Por supuesto, mira, entrando por calle Mataró, si vinimos de Samsung, el primer stand que nos vamos a encontrar es el nuestro, el de la Asociación de Vecinos, ¿no?, donde nuestros socios pues se pueden acercar y si quieren hacernos alguna consulta, alguna pregunta, pues también pueden pagar sus cuotas anuales, puesto que hemos tenido alguna dificultad para mantener nuestra oficina abierta como es normal, ¿no? Con la pandemia pues ya se sabe cómo ha ido. Luego tenemos un stand de HTC, ahí donde se recoge el material escolar. Luego tenemos el stand de Cáritas, que estamos recogiendo los alimentos. Luego tenemos a Kibre, que es una chica de Etiopía que ofrece su artesanía, su cultura y su belleza, por supuesto, para todo aquel que lo disponga, que también pertenece a una ONG. Luego tenemos, bueno, vuestro stand, que es fantástico, esto parece, cuidado, Y luego tenemos stand donde se vende una merchandising para lo que es el tema de motos y motor, ¿vale? Y estos chicos, pues bueno, nos pidieron el favor de poder venir y evidentemente pues han colaborado, nos ayudan en todo este montaje, ¿verdad? Y luego tenemos algún comercio del barrio que también nos ha ayudado mucho, como es Carlos, de la inmobiliaria ING, que nos ha hecho una aportación económica muy importante y de ahí ha salido todo lo que es, como no podemos poner un almuerzo presencial, hemos hecho unos tickets, ¿vale? Lo explico. Entonces, estos tickets, ellos van a un restaurante que está justo aquí y ahí se les ha ofrecido pues un almuerzo que creo que se lo merecen. Yo soy muy de agradecer también a Carlos, Y bueno, y corrígeme, secretario, pero creo que hay algún stand también de... Bueno, todo más o menos. Y sobre todo, y para mí el más importante de todos, que eso no se me va a olvidar, que es el último stand, donde están los voluntarios de San Feliu, que han montado un taller de chapas, un taller de dibujo para los niños, que es fantástico, que de verdad es digno de verlo, porque tienen las medidas de seguridad absolutamente controladas, como todo, pero ahí están nuestros voluntarios de San Feliu, mi aplauso para ellos siempre. Siempre también tengo el gusto de estar en otros actos y siempre presente a los voluntarios de San Feliu. ¿Qué esperas de la jornada de hoy? Aparte de la donación, un poco que la gente conozca la situación, ¿no? Yo creo que también es muy importante que la gente conozca la situación. A ver, la situación es complicada. A ver, la situación es complicada, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Seamos sinceros, todos estamos hartos de ver las noticias y todo. Pero yo creo que la gente lo que tiene es que concienciarse de que sí se pueden hacer cosas con las medidas adecuadas. Y sí se pueden hacer cosas. Todos tenemos que ser conscientes. Si tenemos espacio, tenemos los medios, se pueden hacer cosas. No tenemos por qué paralizarnos, sino seguir colaborando, porque la pobreza no entiende de pandemia. Está claro, ¿no? La pandemia las agranda, ¿no? Claro, es que si nos ponemos, oye, yo no voy allí, que es solidario, pero no es la pandemia. Digo, perdona, el hambre, la incultura, el no escolarizar a unos niños, sean de donde sean. La pandemia no es que lo agrave, es que lo hace peor. Y esto no podemos permitirlo. Si nuestros hijos van a unas escuelas perfectamente controladas, ¿cómo no vamos a poder recoger para ayudar a esta gente? Y a mí me gustaría que luego, si quiere David, entrevistar aquí a nuestros voluntarios de HTC, que están aquí, y os explicarían las situaciones que realmente son dramáticas, pero por eso, porque, oye, ¿cómo no vamos a poder ayudar? Y la gente que venga aquí, que no tenga miedo. Fíjate el espacio que tenemos, es fantástico. No, desde luego yo puedo dar una vuelta por el acto y, bueno, medidas de seguridad no lo siguiente. Es que es fantástico, o sea, no hay aglomeraciones, es al aire libre. Tenemos, desinfectamos todo lo que nos traen. O sea, por favor, que venga todo, que venga y que nos ayuden. Y nuestra finalidad es esa, ni más ni menos. Ser solidarios, vuelvo a repetir, nosotros somos activistas. Activistas contra la pobreza, activistas contra las injusticias, ¿me entiendes? No somos ni más ni menos que eso. Basándome en la frase que me acabas de decir, ¿qué relación hay con el ayuntamiento? Y aprovechando InfoTV San Feliu, ¿qué le pediríamos al ayuntamiento de San Feliu? A ver, la relación con el ayuntamiento dentro de los canales normales es buena. Han hecho cosas y nosotros le agradecemos, pero lo que es la comunicación deja mucho que desear. Tendría que mejorar muchísimo en todos los niveles. Las asociaciones de vecinos no estamos aquí para hacer ningún tipo de política, estamos aquí para defender a nuestros vecinos
y defender las causas que sean correspondientes nosotros no cobramos, somos absolutamente voluntarios. Y ellos a veces, sí que es verdad, notamos una falta de comunicación absoluta. Y eso o lo mejoran o no vamos bien. Eso está claro. La falta de comunicación te refieres a todo tipo de comunicación, pues no se nos informa, nos llegan las cosas tarde, pides una cosa y luego te dan otra, pero bueno, oye, aquí vamos, siempre luchando contra el viento y marea. Que luego nos ayudan mucho, sí, claro, cuando ya está, pero caray, no hay una comunicación con los concejales, no hay una comunicación con los departamentos que corresponde cuando hacemos una demanda, y esto se lo tienen que mirar muy mucho, cuando ya hace tiempo ya decíamos, ostras, estas cosas hay que mejorarlas. Sí, estamos en ello. El municipalismo, vale, cuidado con el municipalismo. Si luego resulta que nos convertimos en lo mismo de siempre, aquí no hemos hecho nada. No hemos solucionado nada. Pues yo creo que habéis hecho una crítica bastante constructiva. Espero que sea constructiva. Y espero que les llegue. Y espero que me escuchen. Seguro que te van a escuchar, ya te digo yo. Y espero que sí, porque ya estoy muy cansado de decir siempre eso. Pues espero que mi parte también me pueda ayudar en la justa. Hombre, y agradeceros por supuesto este canal. Y yo creo que hablo en nombre de todas las asociaciones de Sant Feliu, de vecinos, a las que con mucho gusto representamos, porque así nos escogieron ellos, y decir que, bueno, que hay que seguir luchando por una ciudad justa, una ciudad coherente y sobre todo una ciudad que tenga la comunicación con sus vecinos de verdad. ¿De acuerdo? No vale una comunicación telemática en plena pandemia, no vale, señores. La comunicación tiene que ser verdad. No hay que esconderse, hay que dar la cara. Eso es lo que hay que hacer. Mira, me gustaría que aprovecharas la cámara que tienes ahí delante para, ahora que la gente lo está viendo en directo y cuando luego lo subamos, ¿qué mensaje le darías para que se acercase el día de hoy? Bueno, pues vecinos, vecinas de Sant Feliu, por favor, simplemente pues apelar un poco a vuestra cordura. Estamos en un espacio absolutamente fantástico para celebrar este acto. Vais a disfrutar de cosas que hace tiempo quizás no veis, como son motores, Harleys, y encima vais a venir a ayudarnos, a ayudar a gente que lo necesita de verdad. Y Sant Feliu siempre ha sido una ciudad solidaria. Por eso os pido por favor que vengáis hoy aquí y nos ayudéis a cumplir nuestro pequeño objetivo, que es hacer más felices a las personas que lo necesitan. Gracias. Ayúdanos a ayudar. Si de nosotros dependiera, nadie pasaría hambre. Esos son los lemas del mensaje. Tú eres importante. Hoy en la calle Mataró de Sant Feliu se celebra este acto solidario con los amigos de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de la Salud, que lo han organizado con todo el cariño del mundo. Os esperamos en el acto hoy y también en InfoTV Sant Feliu. Continuamos. Y seguimos aquí en la calle de Mataró, en Sant Feliu de Llobregat, en este acto solidario organizado por el Riders, el Moto Group y la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de la Salud. Para captar un poco los stands que se dan cita en el día de hoy para ayudar a esta recaudación de alimentos para Cáritas y también para la emergencia escolar que vive Colombia y El Salvador, tenemos con nosotros a David Castillo de Dusmont Personalizados. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que lo primero de todo es conocer Dusmont. ¿Qué es Dusmont? Dusmont es una empresa que acaba de empezar. Con esto de la crisis del COVID decidimos reinventarnos. Somos valientes, ¿no? Somos unos emprendedores en tiempos difíciles. Y decidimos invertir prácticamente lo que teníamos en crear algo de personalizados, pero siempre llevándolo a un nivel diferente. O sea, no es la típica camiseta, es la típica taza, sino ¿qué es lo que busca Dusmont para el cliente? Dusmont busca que el cliente sea el que haga el diseño junto con nosotros, hasta el final del proceso. No trabajamos con nada estándar, siempre lo hacemos todo a través de diseño, siempre con el cliente hasta el final del proceso, dando ideas, dando montajes. Buscamos diferenciar un poquito, darle identidad. ¿Dónde los podemos encontrar, David? Pues en dusmont.com, que estará abierto esta semana prácticamente, y las tarjetas que tenemos con nuestro teléfono, Telegram. Trabajamos mucho con proximidad. Pero digamos que tenéis algún taller, alguna tienda o alguna sede en algún sitio. No, trabajamos desde casa ahora mismo. ¿Trabajáis desde casa? Sí. Se ha puesto de moda esto del teletrabajo, pero en este caso no es teletrabajo, es trabajo. Es trabajo, pero desde casa, claro.
Vale, entonces, exactamente, ¿para qué tipo de cliente y para qué estáis más o menos profesionalizados? Bueno, nos diferenciamos en dos ramas. Una vía sería para clientes al por mayor, tanto para discotecas, empresas que quieran tener su logo un poco diferente, vinilo de rotulación para coches, para paredes, para decoración. Y luego ya de cara a particulares, tazas, camisetas ya bien rediseñadas. Trabajamos todo tipo de tela, algodón, poliéster, vinilo textil, sublimación. Tenemos diferentes técnicas. Ahora que empiezan otra vez a reactivarse las bodas, hay ciertos detalles que Dusmont nos puede hacer, como tú habéis dicho, algo diferentes a otras casas. Correcto. Pero me viene, por ejemplo, también a la idea a la cabeza tantas ligas privadas de tantos deportes, no solo fútbol, baloncesto, de todo. En fin, hay gente que se puede acercar o se puede ver dusmont.com y ahí personalizar el evento que quiera. Cualquier evento, cualquier prenda deportiva, calcetines. No tenemos límite en ese sentido, llaveros. ¿Cómo de ligado está Dusmont a este tipo de actos solidarios, a la solidaridad? Bueno, nosotros siempre somos una pareja, mi chica y yo somos los que hemos empezado, y siempre hemos sido personas muy abiertas a la solidaridad, tenemos una mentalidad muy abierta en todo el ámbito social, tanto yo como mi pareja, siempre hemos viajado mucho y conocemos gente de diferentes culturas y nos gusta mucho la diversidad. Sobre todo las causas que necesitan ayuda, ya sea para alimentos, ahora por ejemplo con el problema de Cuba también, el problema de Colombia, nos interesa mucho todo el tema el tema social. Hay una cosa que me interesa, habéis viajado mucho. Sí. El hecho de viajar a la hora de participar o asistir a cualquier acto solidario, ¿te abre más la mente el hecho de viajar, el saber de primera mano cuando hay una emergencia, por ejemplo ahora con Cáritas, con la comida, o con en Colombia y El Salvador con esta emergencia de escolarización? El hecho de viajar te hace ver este tipo de actos de una manera diferente que esa persona que está en casa, que bueno, ahí hay la gente, ya ayudará. Viajar te abre la mente y cuando conoces diferentes culturas ves dónde vives tú, dónde viven los demás y cómo viven los demás. Entonces yo por ejemplo que he viajado mucho por el sur, por parte de África, mi pareja ha viajado mucho por el norte de Europa, quieras que no tenemos una visión del mundo muy globalizada y entendemos mucho las diferencias sociales que hay. Las diferencias que hay entre países también, entre gente que tiene la suerte de nacer, por ejemplo en España, ¿no? Que lo tenemos prácticamente todo, o una persona que nace a lo mejor en África, que no tiene prácticamente los mismos recursos que nosotros. Hay que ayudar y apostar por esta gente porque puedan avanzar en su sociedad. ¿Qué relación tiene Dusmont con la Asociación de Vecinos del Barrio de la Salud? ¿Perdona? ¿Qué relación tiene Dusmont con la Asociación de Vecinos? Bueno, nosotros conocemos a José, hemos hecho varias camisetas para ellos, para gente que tiene él, y a través de él nos ofreció poder venir aquí a colaborar y no nos lo pensamos ni un minuto. Para finalizar, David, me gustaría que mirases a tu cámara y que le explicases a la gente de San Feliu y a quien esté viendo esto ahora en directo el por qué, qué se van a encontrar y el por qué han de acercarse a este tipo de actos solidarios. Bueno, os podéis acercar aquí a conocernos a Dusmont para tener un trato personalizado, encontrar lo que queráis, tanto camisetas de vuestra familia, de vuestros animales, de vuestro diseño favorito. Nosotros le daremos la vuelta si hace falta y lo mejoraremos si cabe. Y cualquier cosa que queráis, llaveros, calcetines, tazas, estamos dispuestos para hacer realidad el sueño de vuestro diseño. Pues David, muchísimas gracias por asistir a vosotros. Solidarios. Sé que te ha costado muy poco el decir que sí, que tengáis muchos éxitos. Muchas gracias. Como bien antes le he dicho al presidente de la asociación, está bien venir y donar, pero también está bien venir y saber y escuchar el mensaje, porque yo creo que muchas veces se ayuda más sabiendo el mensaje que no dar por dar. Claro. O sea, quien dé €1 que sepa por qué lo está dando. Correcto. David, muchísimas Respondo. gracias. A ti. Pues David, hemos querido cantar un poco el sentir de la gente de los stands de aquí, de este acto solidario que se está celebrando en la calle Matarón, gracias a San Feliu de Llobregat, gracias a los vecinos, a la Asociación de Vecinos del Barrio de la Salud, así como Riders Moto Group. Aquí en InfoV Televisión San Feliu seguimos informando de este acto desde la calle Matarón. Como pueden escuchar, ya se van acercando este desfiladero de coches clásicos y antiguos que nos están dando mucho. Ahora mismo están llegando dando una vuelta por San Feliu de Llobregat y que ahora mismo se van a exponer aquí en
la calle Mataró en este acto solidario organizado por Rock Riders Motoclub y la Asociación de Vecinos y Vecinas de La Salud durante todo el día de 10 a 8 aquí en la calle Mataró. Seguimos en este acto solidario organizado por la Asociación de Vecinos y Vecinas de La Salud. Hemos decidido movernos del stand. ¿Por qué? Porque quizá una de las cosas más importantes es estar en el stand, el saber quiénes son, el por qué estar aquí. Me gustaría entrevistar... No te me escondas, no. Necesito un representante. No, a ver, los dedos no me sirven, ¿eh? Te ha tocado. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Pues mira, soy Iván. Iván, cuéntame un poquito, ¿qué es este stand? Y cuéntame un poquito de qué va este stand. Ven aquí, que esto está. ¡Vamos! Madre mía. Bueno, pues hablo yo, el stand de la tienda Auramoto de Sabadell. Y tenemos, pues bueno, equipación motera, parches, pañuelos, cualquier cosa que pueda necesitar cualquier persona que salga en moto. Y bueno, joyería para las chicas que se animen o los chicos que se animen, que estén a gustico llevando joyitas también. Calzado, de todo. ¿Qué os empuja a participar en este tipo de actos solidarios? Es que me dejas vendido. Siempre bueno, en casos de todo lo que sea solidario, bueno, participa, todo. El empuje es la palabra solidario, ya está. ¿Qué relación tenéis con San Feliu, en este caso con el barrio de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Salud? Él te tiene que responder a eso. Espera, vamos a buscarlo de aquella manera. Bueno, de hecho contactamos a través de Kim, otro de los que están montados aquí también con el stand, a través de Abraham, y nos invitó a participar y demás, y bueno, pues sí, un placer poder colaborar en actos solidarios. Pues deseamos que la gente venga, os conozca, os anime, escuche el mensaje y que pueda colaborar junto con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bien, lo que decíamos, mucha timideza, pero luego al acercarse al micro y todo el mundo empieza a hablar. Vamos a seguir hablando de este acto solidario que se está celebrando, recuerden, en la calle Mataró, junto con Cáritas, la recogida de alimentos, así como la emergencia escolar que viven los países americanos. A ver, ¿con quién podemos hablar aquí? Con usted, venga. Ya veréis que yo voy pasando por la cámara, ¿eh? Yo voy pasando por la cámara, no os preocupéis. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Kim. ¿Kim? Pues mira, Joaquín. Tocayo, cuéntame un poquito, ¿qué es ese stand? ¿De qué va este stand? Este stand es de pirografía, especialidad arte celta y vikingo. Pero bueno, tengo de todo un poco, rock and roll. Sí, pero mi especialidad es el arte celta y vikingo. ¿Vienes a actos o tienes alguna sede, algún local donde te podamos ir a conocer? En las ferias de artesanos y concentraciones de moto. ¿Qué relación tienes con San Feliu y con el barrio de la Salud? Nací en San Juan de Espí, pero ya está. Los que lo montan son amigos y me dijeron para si me interesaba y que trajera más artesanos y compañeros. Es un buen mensaje, ¿no? Un amigo cuando te dice participar en un acto solidario no se le dice que no. No, aquí estamos. Tocayo, muchísimas gracias, suerte, que conozcan tu arte, pero sobre todo que escuchen el mensaje y que se pueda recaudar tantas cosas que se necesitan. Gracias, Kim. Para ayudar. Gracias. Un placer. Muy simpático el compañero. Pues aquí lo tienen. De unido. Ya hablaremos luego con ellas cuando aparezca por aquí. Y nos vamos a acercar a este stand. Además, es uno de los organizadores, con Raiko Riders Motoclub. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién tengo el placer de hablar? Odín, el tesorero. El tesorero. Mira, este es bueno. Es que quizá uno de los planes muy importantes. No sé si más que el presidente, pero bueno, porque sobres y eso aquí hay pocos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿quiénes sois? ¿Cómo os podemos conocer? ¿Qué es este stand? Bueno, nosotros somos un motogroup, ¿no? Somos unos cuantos los miembros, ahora nos falta gente, que hay que trabajar, hay que levantar el país. Y bueno, estamos haciendo una recaptación solidaria, como lo que están haciendo allí, para después entregarlo de material escolar y tal, y bueno, tenemos 4 cosas del club.
Ahora hay una moto solo, como podéis ver. Y el coche. Y el coche, pero me dicen que esta tarde va a haber una concentración. Correcto. Espectacular. Quizá una de las más importantes hasta la fecha debido a lo de la pandemia, y se va a poder vivir aquí, en Sant Feliu, en el Baix Llobregat. Correcto. A las 5:30 haremos así la ruta solidaria, que vendrán nuestros hermanos y más compañeros de No Surrender, y a ver cómo se mueve, que después de toda la pandemia, toda la parada, que vuelva a haber esta actividad mola. ¿Tenéis pensado dar vueltas por Sant Feliu con las motos? En teoría nos tenían un circuito cerrado. Sí, no, un circuito preparado ya por Sant Feliu, que no quiera la policía y tal. Que quedará muy chulo, si lo veis, que nos cierran la carretera, cierran los semáforos y todo, y pasan, y está muy guapo. Y vendrán muchas motos, muchísimas. Muchísimas gracias a ti, a tus compañeros por estar aquí hoy, que el mensaje se escuche, que os conozcan y que la gente que se anima al mundo del motor y de las motos, pues ya saben que aquí tienen un grupo como estos que se ven en las películas, ¿no? De Duzco, que vais todos con la misma cazadora, todo bien. Pues oye, muchísimas gracias y a seguir colaborando con este tipo de actos. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Madre mía, la que tienen preparada esta tarde a partir de las 5:30. Yo si estuviese en Sant Feliu, que lo voy a estar, no me lo perdería. Hombre, mira quién está aquí, don David Castillo. Como nos comentaba, con su material hecho a mano, cualquier serigrafía que ustedes quieran. A mí, mira, David, si puedes enfocar... David, el otro David del Castillo, yo le estaba comentando antes, digo, me parece a Iker Casillas cuando levantaba la Copa del Mundo. Sí, pero con una motosierra. Con una motosierra, por lo tanto, David, es lo que tú decías, ¿no? Que te puedes adaptar y que puedes hacer cualquier tipo de... Sí, nos adaptamos a cualquier tipo de diseño. Pues David Castillo, que lo hemos tenido antes en el stand, seguimos hacia adelante. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Yo leo gestio.es y gestio.es. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Me voy a poner aquí contigo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues aprovechando las cámaras de InfoTV Sant Feliu, este acto solidario, recogida de alimentos y de material escolar, cuéntanos qué es igestio.es. Igestio es una inmobiliaria que estamos aquí en la Plaza de la Salud. Llevamos ahí 4 o 5 años. Hacemos, bueno, compra y venta, alquileres de inmuebles y reformas en general. Una empresa pequeñita. ¿Qué os mueve? ¿Cómo conocéis a la asociación de vecinos? ¿Qué os mueve a participar en este tipo de actos? Bueno, porque al final hay que colaborar, ¿no? En actos solidarios y pasar un buen rato, disfrutar y que la gente nos conozca, que también es bueno. Me gustaría saber un poquito el punto de vista de igestio.es con esta pandemia que estamos pasando. El mundo inmobiliario. Sí. ¿Se ha especulado, se ha aprovechado, se ha estancado? Bajo tu punto de vista profesional, sí. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Porque a mí, no sé, yo he visto cosas raras. Bueno, yo creo que lo que se ha empezado a vender ahora más sí, son inmuebles, pero a las afueras, casas, o sea, se ha paralizado un poco. Se ha puesto más en marcha venta de inmuebles con terreno, o sea, casas para la gente tener un poquito de espacio por confinamiento, por miedo de que los vuelvan a confinar o cosas de estas. Especulación, yo desde luego aquí no he visto ni subida de precios ni bajada, más o menos todo igual. Se ha movido, parecía que iba a pararse, pero... Sí, no, hay movimiento, sigue habiendo movimiento. Está habiendo luego, desgraciadamente, pues también por la gente que haya podido fallecer, pues hay muchas personas familiares que tienen sus pisos en venta y bueno, esto también ha movido a que haya más inmuebles ahora para ofertar, digamos. Pero sobre todo lo que yo he notado es eso, venta más lo que serían los alrededores, busca la gente casas, zona playa y tal, para tener un poco más de sitio y poder tener un sitio por si los confinan. Gracias por participar, gracias por estar aquí. Y para finalizar, ¿dónde encontramos Igestio otra vez? En la Plaza de la Salud, en el local número 2. Pues Plaza de la Salud, local número 2, Igestio. Y si pasan hoy por aquí, mira, tenemos ahí los caramelitos y piruletas. ¿Volvemos? Gracias. Volvemos para allí. Don David, tú mandas. ¿Vamos a los primeros stands? Pues perfecto. Vamos a los primeros stands. Ahora que quería hablar yo con los voluntarios. Esa es la última. Mira, los voluntarios. Ah, mira, ya están aquí. Ahora volvemos. David. No pasa nada. Viendo distancia y cariño, no hay... Hoy me pongo por aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con Erika. Erika, cuéntame un poquito, ¿qué es este stand? Pues este stand es lo que yo hago habitualmente, que es joyería artesana.
joya de autor, que lo hago yo todo, lo diseño yo, exclusividad. Trabajo la plata, el cobre, el latón y luego pinto y he traído solo unas bolsas, pero también dibujo. ¿Trabajas desde casa? ¿Tienes un local? Desde casa, todo desde casa. ¿Y la gente cómo te puede conocer? La gente me conoce a través de la página de Instagram, el Somnis Donaur, y por Facebook, y luego pues por página, o sea, la página web la tengo ahí estancada todavía, con esto del COVID la tengo para ella, pero con pensamiento de montarla, sí. Con esto del COVID me has dicho, ¿cómo ha ido el COVID? ¿Cómo te ha afectado? Los artesanos fatal, porque lo frenaron todo menos alimentación, bueno, que recuerdo, y así no hemos estado. Yo es que soy la presidenta del mercado de artesanos de Olesa, y entonces me lo he comido todo bien comido, como digo yo. Digamos que te han transmitido todos los males y tú hacías lo que podías dentro de que tampoco sabías lo que podías hacer. Exacto, haciendo entender de que limitaciones, alimentación y los demás, pues a esperar. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por colaborar y que tengáis mucho éxito y sobre todo, como digo yo, que colaboren, pero también que os conozcan y que conozcan el mensaje, que es muy importante. Muchas gracias. Que vaya bien, chao. Ahora sí, nos vamos para allí y ¡epa! Yo es que como soy más de radio, David, ya sabes que yo me cruzo por la cámara, no te preocupes, pero es que esto es lo que le gusta a la gente. Vámonos para adelante, venga. Volvemos a pasar por los compañeros. ¿Quieres hablar otra vez? Este es el stand de InfoTV San Feliu. Os tiene una sorpresa preparada InfoTV San Feliu dentro de unos meses. A mí, yo no puedo decir nada, pero madre mía lo que os tienen preparado. Madre mía lo que os tiene preparado David e InfoTV San Feliu para dentro de muy poquito. Yo estaría muy atento a su página de YouTube. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Me llamo Kbrork. ¿Qué hacemos aquí? Cuéntame, ¿qué es ese stand? ¿De qué va este stand? Mira, esta es un ONG, acabamos de montar, se llama New Hope Child Development. Trabajamos en Etiopía, trabajamos con los niños pobres y discapacitados. Aquí tenemos el producto de discapacitados. Oye, pues me parece muy interesante. Habéis montado una ONG aquí en España para los niños de Etiopía, para niños discapacitados y con enfermedades. ¿Cómo les hacéis llegar las donaciones? ¿Cómo les hacéis llegar pues, todos los mensajes de ánimo? Pero sobre todo, si son niños con discapacidad, supongo que tendréis mucha relación con hospitales. ¿Trabajáis con médicos? ¿También podéis manejar ese tipo o todavía es muy pronto? Para contestar es muy pronto, pero ahora mismo hacemos con el discapacitados que pintan, que hacen esta cosa. ¿Esto lo han hecho ellos? Ellos sí, están también. Entonces ahora ya empezamos, ¿no? Pero más adelante ya contactamos con el médico, ayudar con la comida y con estudio y todo. Pues a mí me vas a perdonar, aprovechando que te tengo a ti. Cuéntame, ¿cómo está Etiopía? ¿Qué situación tiene a día de hoy? ¿Qué mensajes te llegan? Mira, el día de hoy es un poco complicado. La situación, el gobierno y la gente, más en el capital hay mucha gente vienen para el trabajo, entonces hay mucha presión, ¿no? En el capital. Por eso nosotros también queremos trabajar en el capital. La gente viene a buscar a trabajar en el capital, no encuentran como ellos piensan y sí, entonces se quedan aquí sin trabajo en la calle y pasan estas cosas. Entonces ya nosotros de aquí ya empezamos a ayudar un poco, ¿no? Pues mira, aprovechando que tiene las cámaras de InfoTV San Feliu, nos has explicado esta nueva ONG, cómo funciona, nos has explicado cómo está la situación de Etiopía. Manda un mensaje a todos nuestros espectadores que bien ahora en directo y luego grabado van a recibir tu mensaje. ¿Qué les dirías? Vale, que ayudamos, ¿no? Uno a otro, juntos podemos. Pues yo creo que más claro imposible. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros. Y muchísima fuerza y gracias por el ejemplo que dais, que en momentos tan difíciles no solo os ayudáis a vosotros, sino que ayudáis a un país como Etiopía. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es increíble cómo cuando más falta hace a lo mejor a las cosas a uno aquí, te vuelcas por los demás. Yo creo que este mensaje es importante para el día a día de nuestras personas. De momento es el banco de alimentos, la recogida de alimentos que está haciendo la asociación junto con Cáritas. Cabe decir que es pronto, que hace calor, que todavía no hace calor, pero de unido ya también la cantidad de alimentos que se están recogiendo.
Y por aquí nos vamos a aldear. Mira, yo me voy a colar, David. Yo voy a aprovechar para colarme. No te escapes, ¿no? Que vais a hablar. Muy buenos días. Buen día, buenos días. ¿Con quién tengo placer de hablar? Un momento que aquí en medio. Sí. Las restricciones. Sí, tanto, por supuesto. Mira, en medio. Yo en medio. Voy a aprovechar. Mucho gusto, soy el director global de la organización humanitaria Help the Children HTC. Aquí estamos con nuestro stand, muy agradecidos por todos los regalos que están llegando. Es material escolar para los niños de Colombia y El Salvador y que entregaremos. Pues primero, cuéntanos un poquito, tu asociación, ¿de en qué trabaja, de qué se mueve, por qué se mueve? Vale, nuestra organización es una organización humanitaria, Help the Children, que significa ayuda a los niños. No tiene que ver con Save the Children, no tiene nada que ver. Absolutamente. Y además ha sido registrada aquí en San Feliu de Llobregat, entonces somos catalanes, a pesar que el presidente es ganés, y como ves aquí en las fotos, en todas las actividades que hacemos. Y nada, estamos en todo el mundo, obviamente en 15 países distintos y con varios proyectos, con educación antes de todo y con healthcare, que son test para la salud para los niños que van al colegio, y también tenemos proyectos de construcciones de un colegio en Ghana, y luego tenemos proyectos también en Colombia y en Perú. Mira, hoy, si no me equivoco y lo he leído bien, Salvador y Colombia, ¿cuál es la situación de El Salvador y Colombia? ¿Por qué esta alerta de escolarización? ¿Qué pasa en estos países? Vale, en estos países, como podéis imaginar, el problema del COVID ha empeorado mucho, una situación ya de mucha dificultad. Hay muchas familias vulnerables que no pueden trabajar, además por ahí hay problemas de internet, de conexión. Por ejemplo, en El Salvador, en el colegio con el cual colaboramos, no tiene una buena señal de internet, entonces además clases a distancia es muy difícil, entonces tenemos este tipo de problema, mucha pobreza, porque son zonas, por ejemplo en Colombia estamos en una zona de frontera con Venezuela, entonces con muchas emigraciones, muchos problemas, hay mucha familia vulnerable, entonces faltan los recursos principales, y esto tenemos que pensar en esto, que no es solamente la educación, es también la vida del día a día. Me vas a perdonar, pero a mí se me viene una pregunta a la cabeza. Aquí en España, en cualquier país del mundo, yo creo que cuando hay que ayudar, en mayor o menor medida se ayuda, pero ¿qué pasa en estos gobiernos de estos países? En un tema tan importante como es la comida y la escolarización, ¿qué es lo que está pasando? La verdad que nosotros también preguntamos siempre a nuestros delegados por ahí por qué el Estado no ayuda. La verdad es que sí que ayuda, pero no es suficiente los recursos. Hay mucha desigualdad. Por ejemplo, Natalia es una voluntaria de HTC hace poco, es justamente de Colombia, conoce muy bien los problemas de su país. Entonces nosotros también hablamos con nuestros delegados, con nuestras voluntarias para saber un poco la situación, porque ellos son nuestros ojos ahí. Porque ahora que no podemos viajar, no podemos ver la situación real del país. Tenemos que confiar en lo que nos dice, que nos envíe material fotográfico, videos de todo, de las escuelas, de los colegios. Y cada vez que Natalia, buenos días. Buenos días. Bueno, qué mejor que tú, esa pregunta que le he hecho, ¿qué es lo que le pasa en esos tipos de gobiernos? ¿Qué es lo que le... ¿Por qué no arriman un poquito más el hombro? Yo primero no lo logro entender. Bueno, es que en Latinoamérica en general, y precisamente se está notando actualmente con todos los paros que hay, con todo lo que estamos sufriendo tanto en Colombia como en Latinoamérica, hay un problema de desigualdad y de corrupción que se lo está llevando por delante cuanto país haya. Y quizás se está cada vez, como se dice, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y quizás esa clase media cada vez está perdiendo más y las oportunidades cada vez están siendo para las personas adineradas. Entonces la falta de oportunidades, la falta de inversión, la falta de dedicarle el tiempo, la falta de estudiar las dinámicas sociales de cada uno de esos territorios que tienen problemas sociales, educativos, son lugares que ni siquiera tienen accesibilidad. Muchas veces el tema de Cúcuta, digamos, que es donde se está trabajando ahorita con la organización, es donde está residiendo toda la problemática de Venezuela, es donde está la frontera con Venezuela, que pues es conocimiento mundial la situación, pero también se está pasando que, o sea, Colombia es un país que está en desarrollo, es un país que tiene un índice de pobreza bastante amplio, y al momento de recibir los venezolanos pues tampoco se les puede ofrecer un tipo de oportunidades viendo que la propia Colombia no los tiene.
Entonces lo que ha hecho es aumentar el índice de pobreza y pues el país en sí quiere ayudar porque la situación en Venezuela es mucho peor de la que vivimos nosotros. Entonces ese problema más de desigualdad y corrupción lo que se está viviendo actualmente. Me hablas de Colombia, me hablas de Venezuela, estamos escuchando Cuba. Natalia, a nivel global, ¿qué está pasando? Esto que ha pasado del COVID, no es que sea ha movido ya, o sea, ya es la gota que ha calmado. Exacto. ¿El pueblo tiene la solución a todo esto? Pues digamos que en las elecciones siempre está la solución, que es lo que siempre se espera, ¿no? Que en la democracia se logre sacar esos típicos gobiernos que son los que nos están matando y que está pasando en toda Latinoamérica. Pero quizás ellos mismos ni siquiera tenemos la confianza de saber que si tú votas, te están contando tu voto, están contando el voto de otra persona de la manera que están mandando. Aquí se denuncia mucho eso. Exacto, entonces es un problema que todos queremos alzar la voz, todos estamos diciendo, véanos, el COVID nos ayudó a resaltar todos los problemas que estamos viviendo internamente, porque es algo que siempre habíamos vivido, pero pues ahorita se complicó y se está pronunciando el pueblo, digámoslo así. Save the Children, a mí me gusta siempre hacer un apunte, ¿no? Cuando hablan mis entrevistados, pero ¿qué más puedo decir? No puedo decir nada más. Ánimo, fuerza y no dejéis de hacerlo, porque ya no solo es la recaptación, yo creo que es el mensaje. Yo creo que la gente aquí, si viene a donar material escolar, os pediría un favor, que le explicáis el porqué. Porque yo vengo aquí a dejar una libreta y me voy con la cabeza alta, no. Yo, incluso viene alguien a dejar algo y le preguntáis el por qué lo está dejando y no lo sabe, que se lo lleve, no. Yo creo que a veces, no sé si vosotros lo veis como yo, es más importante el mensaje, la adoración es importante, pero a veces el mensaje es mucho más importante, el saber el qué y el por qué. Por supuesto, y no solamente, digamos, ayudar así sería una gota en el mar. Como has dicho justamente tú, tenemos que educar a las personas que viven por ahí de cambiar esta situación, recaudando dinero, haciendo, no sé, vendiendo comida, haciendo rifas. La gente tiene que buscarse la vida, no esperar siempre la ayuda que venga del exterior. Y por eso que nosotros intentamos a través de nuestro delegado de cambiar esta mentalidad. Y la verdad es que en algunos países estamos consiguiendo resultados y esto es interesante. Sí, y sobre todo que el derecho a la educación en Colombia no se ve, o sea, hay muchos niños que prefieren trabajar desde que tienen 10 años a estudiar. Entonces es un derecho que no todos los países se ve tan obvio como se ve de Europa y es tan necesario de detenerlo y por eso hay tantos problemas de drogadicción, de violencia, porque es más fácil con otros caminos al no tener la oportunidad de estudiar. Ánimo, fuerza y muchas gracias por el mensaje que estáis dando. Muchísimas gracias. Lo dicho, siempre estoy acostumbrado. Ahora voy a pasar otra vez por el cartel de David. ¡Hey! ¡Mira! Estoy acostumbrado a decir este tipo de cerrar con alguna puntilla, pero es que ¿qué más se puede decir? O sea, la situación es dramática. Nosotros podemos aportar un granito de arena, pero la solución está en conocer el mensaje y en ayudarlos también políticamente. Yo creo que ahí es donde puede estar la solución. ¿Qué pasa, amigo? Ponte la mascarilla, estáis todos con la mascarilla, claro, como estáis al aire libre y con distancia. ¿Cómo estáis? La Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de la Salud, como siempre, en este tipo de actos, hoy organizado por ellos. Tienen aquí su stand al inicio. Contadme un poquito, ¿qué se va a encontrar la gente aquí cuando entre por aquí? ¿Qué les informáis? A ver, pues mira, que estamos aquí con la Asociación de Vecinos. Esta es la mesa para los socios. Ah, es verdad, hay que recordar a los socios, ahora en directo y luego en repetido, que hay que venir a pagar la cuota, que ahora ya con 2 metros se puede pagar. Ahora que está de moda el Bizum, ¿no podemos hacer esto en Bizum? Yo creo que usted puede hacer lo que sea, todo lo que sea. Lo importante es que paguen los socios, que tenemos 400 y pico de socios y no tenemos ni un duro en la caja. ¿Por qué es importante el dinero para la asociación? Pues hacer los actos que tenemos que hacer, todo lo que hacemos, que esto vale dinero y esfuerzo. No, pero a mí no me expliques, que yo lo sé. Bueno, ya. Los socios que no vienen a pagar. Ya, por eso, hombre, a los socios que no vienen a pagar, no hay que decir que vengan a pagar y ya está. Pero tampoco hay que obligarles. No. Que pague quien quiera. Que pague quien quiera y quien pueda. Venga. Pues es el primer stand que os vais a encontrar. David, vamos ya a ver con nuestros amigos los voluntarios, ¿no? Gracias a David de InfoTV San Feliu y a muchísima gente, a Radio San Feliu y al Ayuntamiento, tengo la suerte de presentar muchísimos actos. Cuando son solidarios, lo que vengo diciendo, ¿no? Me quedo con el mensaje y me voy a casa
se lo explico a mi mujer, se lo explico a mis amigos, el mensaje, ¿no? Pero yo creo que el mensaje es importante. Pero en todos los actos que estoy en Sant Feliu, siempre están los voluntarios de Sant Feliu. Es impresionante cómo se vuelcan, cómo ayudan. Y realmente yo creo que algún día habrá que hacer un acto de voluntario para el voluntariado de Sant Feliu. Yo creo que son de esas personas que, yo en el mundo del deporte, de donde vengo, las grandes competiciones no consta en que lleguen los equipos y jueguen. Hay un trabajo detrás que si no hay gente como los voluntarios de Sant Feliu, no se hace. Y la verdad es que aquí los tenemos, a los voluntarios de Sant Feliu. Es una lástima, luego lo podréis ver grabado, pero desde el primer stand hasta aquí os vengo echando piropos. ¡Ay, no lo hemos visto! Porque, siempre lo he dicho, ¿no? Es decir, en cualquier acto os ofrecéis y ayudáis. Yo que vengo del mundo del deporte, ya me conocéis alguno, de verme en el pabellón y todo. No es cuestión de que vengan los equipos a jugar, es que para que los equipos jueguen hay un trabajo detrás que es muy duro y muy difícil y que se hace gracias a vosotros. Y hoy, que es un acto, hoy que hay un acto que hay que montar y hay que preparar todo esto, están los voluntarios y las voluntarias de Sant Feliu de Llobregat nuevamente. Voluntarias de Sant Feliu, muchas gracias y buenos días. Vale, a vosotros por la labor. Venga usted para aquí, venga usted para aquí. Nosotros, comparado con al lado suyo, no hacemos nada. Nada, ¿verdad que no? Pero si se pone aquí, así le veremos también en la tele. Mira, yo quería aprovechar, porque ya que tengo, si David me permite 5 minutos, me gustaría empezar por el principio. Marzo 2020, ya no sé si 2020 o 2019, inicio de la pandemia, creo que es 2020, ¿no? Desde la asociación, desde el voluntariado, primero cómo estáis y después cómo lo habéis vivido y qué os habéis encontrado. Bueno, pues la verdad es que el primer año de la pandemia muy mal, pero hemos hecho cosas, o sea, dentro de lo que hemos podido, pues hemos ido haciendo cosas y este año la verdad es que vamos a tope. Hablamos de tope, hoy venimos con la asociación de vecinos y vecinas del barrio de La Salud. Se recoge alimentos para Cáritas, se recoge material escolar, ahí estáis vosotros. Hoy, exactamente hoy, ¿qué habéis hecho? Unas chapas que son para sensibilizar, para garantizar un APAT diario. Pues un APAT diario, una comida diaria. Comida diaria, aprovechando que estaban los Cáritas para recoger alimentos. Vale, entonces, que los niños han pintado, entonces lo que hemos hecho un pack individualizado por temas de sanitarios, el cual se le ha regalado a todos los niños un pack que contenía una cajita con los colores básicos, una maquineta, un lápiz y una mascareta y una botella de agua para pasar el calor. ¿Cómo os habéis quedado? O sea, ¿ya lo tenéis todo preparado? Todo preparado. Ahora hace calor, la gente se animará a la tarde. ¿Por la tarde tenéis pensado animar? Esta tarde no va a ser posible. ¿Este viaje estáis en otro acto? Sí, tenemos... O sea, esta tarde lo tenemos muy complicado, por si hemos hablado con las vecinos. Aprovechando, ¿dónde os podremos ver a partir de ahora que ya se empieza la actividad? ¿Hoy aquí y a partir de ahora qué? Pues a partir de aquí está complicado porque tenemos una cosa la semana que viene con grafitis, pero no lo han autorizado, o sea, no está autorizado. Ahora te dejo esperar al tribunal. Entonces, vale, y ya hasta septiembre nada. Y aprofitar la virentesa, como diuen els catalans, a quien quiera, quien pueda, quien deba. A ver, hacerse voluntario no significa estar 24 horas, 7 días a la semana. Significa poder ayudar cuando se pueda. ¿Dónde se ha de dirigir? ¿A quién se ha de dirigir? ¿Por dónde se ha de dirigir? Bueno, a la entidad voluntaria de Sant Feliu, el correo es voluntariatsanfeliu@gmail.com. ¿Y repetimos? Sí, voluntariatsanfeliu@gmail.com. Entonces a partir de aquí nos facilitan los datos y nos ponemos en contacto con ellos. Y lo que sí que me gustaría dejar claro es que ser voluntario es, o sea, el compromiso es que si el domingo se hace una actividad y dice que va a venir a la actividad, ese es el compromiso, no que tiene que venir todos los domingos y a todas las actividades. No, o sea, que cuando se pueda, a la actividad que vaya. Exacto. Si el compromiso de que si no puede ir, no puede ir, pero sí que es cierto que si se compromete a ir, pues que vaya a la actividad. No tiene que ser todos los días ni 24 horas. Pues como siempre, muchísimas, mira. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Las cosas hay que reconocerlas, es decir, lo que he dicho, igual que en el mundo del deporte, en este tipo de actos, uno necesita de gente como los voluntarios de Sant Feliu. Calle Mataró, Sant Feliu de Llobregat. Acto solidario, recogida de alimentos y emergencia escolar en El Salvador y Colombia, organizado por la Asociación de Vecinos
y vecinas del barrio de La Salud. Si David se gira podrán ver los coches que ahora mismo están expuestos, y esta tarde a partir de las 5:30 una de las concentraciones de Harleys, de motos más importantes hasta la fecha, hasta el día de hoy, que se ha podido celebrar después de la pandemia, se va a dar cita aquí en Sant Feliu de Llobregat. Gracias a este acto y un montón de motos van a dar vueltas por Sant Feliu, podrán escucharlas y luego, si quieren y se animan, vienen y colaboran. Sobre todo, si quieren donar, donen, pero escuchen el mensaje. El mensaje es lo más importante. Si llega el mensaje, llega la ayuda.